Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de nuestro Creador. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos 9, 33 al 37. Vamos a seguir el mismo patrón. Yo leo el primero, ustedes el siguiente, así sucesivamente, y el último lo leemos todos juntos. Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: Todos: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Continuamos el día con la palabra del Señor, el día de hoy con la palabra del Señor. Hermanos, estamos hablando del Evangelio según San Marcos, estamos hablando acerca de que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el tema central de Marcos, eso es lo que está presentando Marcos cuando habla de este Evangelio. También leí al preparar este sermón, todos Romanos. Si usted tiene la oportunidad de hacer eso, estaba pensando cómo hacer esto con ustedes, lea todo Marcos, tranquilo, no, sin interrupciones, como decimos en inglés se dice one sit, se sienta uno y empieza y acaba de leer, y después de eso lea Romanos, va a ver que va a entender mejor Romanos, le va a ayudar mucho. He hecho eso esta semana varias veces para poder entrar en contexto de la palabra del Señor, pero le va a ayudar mucho. Ahora Romanos es una lectura un poquito más, ¿cómo podemos decir? Más compleja, no es tan sencillo de entender como el Evangelio según San Marcos, pero cuando usted lee Marcos y luego lee Romanos, le va a entender mucho, mucho mejor. Así que les recomiendo eso esta semana, que pueda hacer eso. Y es justamente el tema central de Marcos, que explica, realmente lo que explica es Romanos, pero aquí está hablando acerca de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en este pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo dice, llega a Capernaum, pregunta de qué discutían a sus discípulos. Ellos callan porque hablaban quién sería el que más tendría poder entre ellos. El maestro les dice, el primero será el servidor de todos, y el que tenga consideración de aquellos que son más vulnerables como un niño, lo hacen con él. El creyente buscará las cosas según la voluntad de Dios y será un servidor de Dios y de sus hermanos. Esto es lo que enseña este pasaje, que el creyente buscará las cosas según la voluntad de Dios, no según los deseos equivocados de su corazón, sino según la voluntad de Dios. Y está enseñando el Señor en este pasaje que el creyente será un servidor de Dios y también será un servidor de sus hermanos. ¿Cuándo dicen amén? En este pasaje el Señor continúa su camino hacia Jerusalén y esta vez llega a Capernaum. Obviamente Capernaum está en Galilea. En el anterior pasaje hemos visto que vino a Galilea, a la provincia, pues partió de Cesarea de Filipos. Después que les ha declarado su divinidad a 3 de sus discípulos en la transfiguración, donde cambia su forma de ser humano normal que está ahí 100%, empieza a brillar de un blanco que ningún lavador de la tierra puede lavar y se ve la divinidad del Señor Jesucristo, al mismo tiempo 100% hombre, 100% Dios. Y cuando hace esto y cambia su forma, estaba mostrando su gloria que estaba velada a los discípulos en ese momento, pero ellos pudieron ver. Y más tarde Pablo nos habla acerca del Señor Jesucristo en Filipenses 2, 5 al 11, que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que sirvió hasta la muerte y muerte de cruz.
Y dice, se despojó de su gloria, dice Filipenses 2, 5 al 11. Y en Galilea ha anunciado su muerte por segunda vez, y sus discípulos no le han entendido, a pesar que él les ha dicho claramente, porque no estaba dispuesto por Dios, que ellos, es muy probable que ellos no iban a entender, pero también estaba dispuesto por Dios que el Señor iba a ir hasta la cruz del Calvario. El Señor estaba determinado a obedecer y perseverando, no quería que nada ni nadie le impidiera obedecer a Dios. Y por eso él en algún momento decía, no lo difundan, porque no quería que le acepten que Él es el Mesías por los milagros que hace, sino le acepten que Él es el Mesías por su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa era la cosa. Y así que Él tenía que mantener el equilibrio cuando hablaba del Evangelio del Señor Jesucristo, cuando hablaba las buenas nuevas de su venida para salvarnos del efecto de la caída, y a la vez su obediencia, que su propio ministerio y la gente que participaba en su ministerio no le sirva de obstáculo para obedecer a Dios. Tremenda cosa que él hizo. Pero en este pasaje vemos cómo sus discípulos todavía no entendieron. Porque ellos estaban pensando, tenían pensamientos terrenales, muy terrenales. Y este pasaje describe eso, cómo todavía los discípulos estaban pensando en posiciones políticas con el maestro, porque tenían lo que se acuerdan, la expectación mesiánica en su cabeza. Estaban esperando a un Mesías político que iba a liberarles geopolíticamente del poder de Roma y sus territorios. Y creían que era una buena oportunidad con el Señor hacer esto, y por tanto, antes de que el Señor vaya a la cruz, todavía ellos estaban discutiendo quién es el mayor. Esto vamos a ver en estos pasajes. Y entonces, el versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos ayudas a entender la exposición de tu palabra y que el día de hoy nos edifique y nos haga mejores, que nuestro carácter cristiano sea mejor que el día de ayer, mejor que cuando hemos entrado aquí, Señor. Que se vean los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, cada día mejor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto, como se ve, es una descripción de lo que hacía algo habitualmente el Señor. Y Capernaum era el centro de sus operaciones. Y desde allá hacía el ministerio. Ahora está yendo camino a Jerusalén. En Galilea otra vez vuelve a Capernaum, pero ahora está de paso, ahora no está quedándose para hacer ministerio. Por eso dice el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, es una descripción bien familiar, llega al lugar de donde siempre vivía y partía y hacía ministerio. ¿Se acuerdan que antes el Señor vivía en Nazaret? Y en Mateo 4, 12 al 16, hablamos en un sermón anterior, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte resplandeció, luz les resplandeció. Esto aclara Mateo en el capítulo 4, del versículo 12 al 16. O sea que no es que por casualidades que el Señor vivió en Capernaum, sino que estaba profetizado que el Señor iba a vivir en Capernaum. Pero ahora está volviendo al lugar de su ministerio, pero está de paso porque está yendo decididamente hacia Jerusalén. Galilea fue parte de la provincia, de una de las provincias romanas, y así como hemos dicho, va hacia Capernaum. O sea que su vida en Capernaum, como dijimos, estaba profetizada en la Escritura. Y la Escritura no se puede quebrantar, por eso es que se cumple este pasaje y Marcos lo señala también. Y aparentemente en Capernaum, a la casa donde va, es la casa del apóstol Pedro. Así parece que es, no dice el texto, pero parece que esa casa es la casa del apóstol Pedro. Y ahí es donde sucede este pasaje. Luego hace una pregunta, porque parece que venían conversando de algo, pues el Señor sabía todo, el Señor es omnisciente, sabe todo, el presente, el pasado, el futuro, qué conversas, qué piensas, dónde te sientas. Como dice Salmo el 139, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, sabe todo. Pero entonces, ¿por qué pregunta? Pregunta porque está en su rol de hombre,
y pregunta porque está interactuando con otros hombres, pero él sabe. Entonces, estaba conversando, y no solo conversando, sino que estaban teniendo una discusión sobre algo. Esto es lo que hace entender el texto. Había una discusión sobre algo. Parece que lo que hablaron no era algo que les hubiese gustado que el maestro escuche. Por eso se calla. Cuando pregunta el Señor, aunque el Señor sabe, y pregunta, ¿de qué estaban ustedes discutiendo? Ellos se callan, como si el maestro no supiera. Sabía el Señor, pero ellos no querían que el maestro escuche. ¿Acaso no nos pasa eso a nosotros? ¿Lo mismo? Pensamos y actuamos las cosas y no queremos que se sepa tal vez, pero Dios lo sabe todo. Y actuamos como si Él no lo hubiese escuchado. Actuamos como si Él no nos viera. Actuamos como si Él no supiera lo que nosotros hacemos. Existen cosas que hablamos o que deseamos que no quisiéramos que el Señor las escuche, aunque sin embargo Él sabe todo, como en este caso. En cada corazón, a veces hay cosas que no quisiéramos que el maestro escuche. Es más, no quisiéramos que nuestras esposas escuchen o nos vean, o nuestros esposos nos vean y nos escuchen, o nuestros padres nos escuchen y vean, o nuestros hijos nos escuchen y vean. Hay cosas que nos reservamos, pensamos que nadie más tiene que saber. Pero el Señor lo sabe todo, eso muestra este pasaje. A Él no se le puede ocultar nada. Él lo sabe todo. Y este era el tipo de conversación que tenían. Estaban discutiendo sobre algo que el Señor sabía. Y el Señor sabía además que les iba a enseñar una lección ahí. Y era una lección para toda la vida. Por eso el texto dice, mas ellos callaron. Esto es muestra de que lo que ellos decían, ellos mismos sabían que no era apropiado lo que estaban diciendo. ¿Por qué se han callado? Porque no era apropiado el tema que estaban discutiendo. No era correcto. Por eso se han callado. Y eso pasa también el día de hoy con nosotros. Ellos piensan que pueden esconder sus palabras. El Señor pregunta, no porque no sabía lo que dijimos, lo que estaban diciendo, sino porque quería enseñarles algo. Su atributo de omnisciencia estuvo allí, aunque Él había suspendido el uso de sus atributos para venir como un simple hombre, pero de vez en cuando se veían los atributos del Señor Jesucristo como Dios, porque ahí se ve que Él sabe todo. Y que era lo que ellos no querían decir al maestro. Y ¿por qué se callan? Marcos nos narra y dice, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué cosa habían disputado? Dice, ¿quién había de ser el mayor? Eso habían disputado. Y cuando pregunta el maestro, ellos se callan. ¿Por qué? Porque eran una discusión inapropiada y ellos lo sabían, por eso se callan. Pero aún así quieren seguir discutiendo el asunto. Y esa es la tendencia de la naturaleza pecaminosa que tenemos. De la naturaleza egoísta que hemos heredado cuando nacemos debido a la imputación del pecado de Adán y Eva, que viene a todo ser humano cuando nace. Está claro que primeramente no entendieron o no estaban queriendo entender lo que el Señor estaba camino a Jerusalén a morir a la cruz. Habían visto los milagros y todas las cosas que hacía el Señor, pero su pensamiento estaba centrado en sus propias ambiciones. El Señor había dicho bien claro por segunda vez, voy a ir y voy a morir en Jerusalén y voy a resucitar al tercer día. Está claro. No es ese Mesías que ustedes están esperando, un guerrero, un libertador geopolítico del poder de Roma. No es. Voy a ir y morir, pero el tercer día voy a resucitar. Estaba bien claro. Y Pedro le dijo, no digas eso. ¿Por qué le dijo eso? Porque estaban discutiendo quién iba a ser el más poderoso entre ellos. Ya se estaban repartiendo las posiciones políticas, eso es lo que estaba pasando. Es como sucede en las elecciones aquí en los Estados Unidos. ¿Se ha dado cuenta cuando sigue la prensa? Cuando alguien apoya en la campaña, acaba la campaña y aparece en una porción en la Casa Blanca, en un ministerio, y cosas así. Es la política, es típico de la política en cualquier país. Eso es la política. Y esto estaba queriendo pasar aquí en el pensamiento de Pedro. Y estaban discutiendo entre ellos, no, yo soy el primero. Lo que había sucedido es que se había manifestado el Señor en la transfiguración a 3 de sus discípulos. Parece que eso les ha dado medio que
un cierto boost, decimos en inglés, ¿no? Que les ha hecho pensar que son especiales, ¿no? Los 3 son especiales, por eso a los 3 nomás se les ha revelado, se ha transfigurado frente a los 3, y los otros 9 no han visto la transfiguración. Entonces parece que los 3 se creían que tenían más poder político, decir yo soy el mayor, aquí yo voy a ser el que está a la derecha, a la izquierda, qué sé yo, como van a ver un poco más después en otros sermones que vamos a hablar viniendo más adelante. Ellos estaban buscando sus ambiciones personales en lugar de buscar la gloria de Dios, y aunque el Señor les decía, todavía ellos no podían entender. ¿Y acaso no depicta eso la misma naturaleza del ser humano del día de hoy? Que a pesar de que escuchamos la palabra de Dios, sabemos la palabra de Dios, hemos conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y todavía pretendemos solamente vivir para nosotros y no vivir para Dios. Es lo que estamos pasando en este pasaje. Hermanos, esto sucede mientras andamos con el Señor. Seguimos persiguiendo ambiciones personales, no vivimos para Dios, sino para nosotros mismos. Aunque conocemos su palabra, vivimos enfrascados en las cosas que este mundo ofrece. No estoy diciendo que no hay que educar a nuestros hijos. Hay que educar a nuestros hijos, pero para la gloria de Dios. No estoy diciendo que no hay que tener un trabajo. Hay que tener un trabajo, si es posible es mejor, pero para la gloria de Dios. No estoy diciendo que no hay que tener una bonita casa. Hay que tener una bonita casa, pero para la gloria de Dios. Para servir a Dios. Y esto es lo que enseña este pasaje. El creyente vive de manera diferente a la gente del mundo. El creyente vive para la gloria de Dios. Dios le bendice y todo lo que le da al creyente es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que está tratando de hacer entender al Señor a sus discípulos. En otras palabras, siendo creyentes, vivimos con los valores de este mundo. Vivimos una vida mundana. Así como más tarde el apóstol Pablo explica que hay 3 tipos de hombres. Ya más tarde el apóstol Pablo analiza la enseñanza del Señor. Dice que estuvo ausente muchos años, más de una década el apóstol Pablo. Fue a estudiar la palabra del Señor y vuelve para hacer su ministerio. Y él enseña interesantes conclusiones respecto de aquellas personas que hay en este mundo. Y dice, hay 3 tipos de hombres. Y está hablando en 1 Corintios 2:14, más tarde el apóstol Pablo. El hombre natural, habla del hombre natural, habla del hombre carnal y habla también del hombre espiritual. Pues rápidamente lo voy a mencionar. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando de las personas que viven sin el Señor Jesucristo. De esto no era Pedro, no era un hombre natural. Conocía al Señor, andaba con Él, estaba atrás de sus milagros, miraba todo lo que estaba haciendo el Señor, conocía cómo era el Señor, estaba en la transfiguración. No era un hombre natural, era un hombre que conocía a Dios. No era un hombre natural. El segundo tipo de hombre que habla aquí el apóstol Pablo es el hombre carnal, es salvo. Pero 1 Corintios 3, 1 al 3 dice, de manera que hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? El apóstol Pablo está describiendo algo así como lo que estaba pasando en la discusión entre los discípulos. ¿Quién va a ser el mayor? Era una discusión carnal. No era un hombre natural el apóstol Pablo porque conocía a Dios, pero era un hombre carnal, era creyente, pero era carnal. Siendo creyente vivía como mundano, es lo que quiere decir. Siendo creyente, conociendo a Dios, vive como uno que no conociera a Dios, es lo que está diciendo. ¿Por qué dice aquí, Corintios? Pues habiendo, dice, entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es el segundo tipo de hombre que describe. Y describe también el apóstol Pablo mucho más tarde, años más tarde, tal vez 35 años más tarde, analizando las enseñanzas del Señor al hombre espiritual. En 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El creyente espiritual es uno que conoce a Dios y es maduro. Utiliza y aplica bien la palabra de Dios, de manera que es irreprensible.
¿Por qué? Porque aplica la palabra de Dios en todo aspecto de su vida. Y este no era Pedro en ese momento. Estos tampoco eran los discípulos en ese momento, porque entre ellos habían disensiones y discusiones de quién sería el mayor. No eran hombres naturales, no eran hombres espirituales, eran cristianos, pero eran cristianos carnales, se estaban comportando como aquellos que no conocen al Señor. Pedro era un hombre carnal, y así como los otros que discutían en ese momento. Y así son algunos creyentes que no maduran, son creyentes pero carnales, siguen tomando leche, siguen peleando, siguen discutiendo, sin dedicar el día domingo al Señor. No son generosos con la obra del Señor. Esperan que todos den, menos ellos. Ese es un creyente carnal. Toda la vida está aprendiendo, nunca se perfecciona. Y esto es lo que está enseñando este pasaje, nos está mostrando ese proceso que está atravesando el apóstol Pedro, de haber visto las maravillas de Dios en su vida, pero todavía busca ambiciones personales, todavía busca vivir para él mismo y no quiere vivir para el Señor. Entonces llega el momento de aclarar para el Señor lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban buscando una posición de líder, de liderazgo. Estaban buscando uno que mandara a los demás. Por eso disputaban quién sería el mayor. Tenían una idea completamente equivocada de qué es ser un líder. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor, quién es el que va a mandar entre ellos. Y entre los creyentes no hay quien mande. Aquí la palabra de Dios nos enseña eso vamos a ver en este momento. El Señor Jesucristo llega a Capernaum, pregunta de qué discutían sus discípulos. Ellos callaron porque hablaban quién sería el que tenía más poder entre ellos. Una de las tendencias de las personas es buscar tener poder sobre los demás. El creyente buscará las cosas según la voluntad de Dios. La Biblia no está recomendando que no haya líderes. Recomienda que haya líderes, pero que sean líderes como enseña la palabra del Señor. Líder, siervo. El líder es aquel que sirve más a sus hermanos, no es el que manda sobre sus hermanos. Eso vamos a ver ahora. Versículo 35 dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12. O sea, los sentó el Señor. Esto hacían los rabinos en el primer siglo y hasta el día de hoy lo hacen. Cuando quieren enseñar algo, se sientan y hacen sentar a sus discípulos. Eso hizo el Señor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y se sentó con los 12. Y es muy probable que los 3 discípulos que estaban en la transfiguración, que estaban allá, pensaban que les correspondía un lugar especial en el liderazgo, porque habían experimentado algo diferente a los demás. Pues habían sido llevados por el Maestro para que vieran su divinidad. Probablemente lo que ellos estaban haciendo en ese momento era una conducta carnal, porque pensaban que porque habían visto esa experiencia de la transfiguración del Señor, ellos merecían una posición más alta de liderazgo. Pero parece que era lo opuesto. Parece que ellos necesitaban más fe para creer en el Maestro, y de esa manera el Maestro les ayudó. No era que ellos eran mejor, tal vez ellos estaban más abajo en su fe. Es posible también que cuando volvieron de la transfiguración, los 9 discípulos restantes no habían podido echar fuera este espíritu mudo que hablamos hace 2 semanas, y los restantes creían que eran más privilegiados, por tanto merecían una posición especial. Tal vez estaban estas cosas en su cabeza. Lo cierto es que el Maestro los sentó a todos para continuar enseñándoles antes de su muerte en Jerusalén. De hecho, la transfiguración no era porque los 3 discípulos que fueron eran especiales, sino porque el Señor quería mostrar en su plenitud a ellos y fortalecer su fe, que es Dios y hombre a la vez. Pero ellos pensaron equivocadamente, tuvieron un concepto más alto de sí mismos. Más tarde el apóstol Pablo aplica esto también. Y dice: ninguno tenga un concepto más alto del que debe ser. En latín lo vamos a traducir. No te creas de nada, eso en latín. Que no eres superior a nadie. Delante del Señor todos somos iguales. Ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay griego ni judío.
Delante del Señor todos somos iguales. Y vamos a ver que los niños son tan iguales como nosotros también en este pasaje. Y dice así. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero. Y entonces el Señor responde ante la ambición de posesión o de poder que quien quería ser el mayor. Y dice, si alguno quiere ser el primero. Está diciendo, si alguno de los 12 quiere ser el mayor, el que manda, o el que está sobre los demás, les dice, les está hablando de los valores del reino. Él ha venido predicando esto desde que Marcos nos presenta las buenas nuevas en el primer capítulo de Marcos. Y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto debía ser como un balde de agua fría, hermanos, para los discípulos. El Señor enseña que la grandeza no está en el que manda a sus hermanos, sino el que se hace el último, sirviendo a sus hermanos. Esto es el líder. El líder cristiano es el que sirve a sus hermanos. Es el que les sirve más a sus hermanos. El Señor nos ha dado ciertas porciones de liderazgo a todos en nuestra vida. Los que son papás son líderes de su hogar, son la cabeza de su hogar, pero son la cabeza de su hogar sirviendo a su familia. Y todos deben servir. El que quiere ser una posición de liderazgo tiene que aprender a servir. Y si te ha dado Dios la posibilidad de estar en un equipo, en un trabajo, la palabra de Dios enseña que tu posición es servir a los demás, no mandar a los demás. Servir a los demás. Colocarse en una posición de siervo. Esto ha debido ser, como decía, un balde de agua sobre los discípulos. La grandeza no está en el que manda a sus hermanos, sino el que se hace el último para servir a sus hermanos. Incluso se utiliza esta palabra en el mundo, se dice ministro. ¿Ministro qué significa? Ministro significa colocarse por debajo de los demás y mirar de abajo hacia arriba a los hermanos, no mirar de arriba hacia abajo a los hermanos. Cualquier ministro de cualquier nación lo que está aceptando es colocarse debajo de los demás para servir a los demás. Pero a veces los ministros tienen idea equivocada de que hay que mirar de arriba a la gente que gobierna. Totalmente equivocado. Por eso hacen lo que quieren. Porque si se pusiesen en el concepto directo que enseña el Señor de colocarse más abajo para mirar a los demás, hacia arriba, servirían mejor a su comunidad. ¿Quieres destacarte entre tus hermanos y hermanas? Tienes que bajar al último lugar y servir a tus hermanos. Así es en el reino de los cielos. Y así es en la iglesia del Señor. El más grande es el más grande servidor de todos, hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Esto es lo que están enseñando los discípulos. Ellos pensaban que eran especiales porque tenían una experiencia especial, porque han visto al Señor Jesús transfigurado. Ahora soy especial. No era por ellos, no era por eso. Era porque ellos necesitaban fe más bien. Eso no te hace nada especial. Más bien fortalece tu fe y te da tu posición, una mejor posición para servir al Señor. El mayor entre ustedes va a ser el que sirva. No espera un tratamiento especial, sino que trata como especial a todos. Un creyente espiritual es un líder espiritual que sirve a todos. Un líder espiritual entiende que es un servidor. No habla con imperativos todo el tiempo. ¿Han notado que algunas personas con palabras imperativas hablan? Haz, trae, anda, volvé, lleva. No habla con palabras condicionales. ¿Podría? ¿Te gustaría? ¿Será? Algunas personas son muy commanding, ¿no? Orden nomás. Pero el líder es un servidor. El líder persuade para que hagan las personas, no manda. Eso dice la palabra de Dios, uno de los requisitos para ser anciano. Es la persuasión, que persuade con buenas palabras y hace hacer las personas. No les hace hacer a la fuerza.
les persuade, les muestra la verdad y les convence con la verdad para que hagan lo que tengan que hacer. Eso le agrada al Señor. Eso es servirle al Señor como un siervo. Hermanos, en esta lección el Señor está enseñando, incluso cuando instruye en la última cena, cuando se pone a lavar los pies de los discípulos. Esto no está en Marcos, pero está en Juan, en el capítulo 13, 4 al 20. Y ahí el Señor se sientan para comer, y era costumbre que cuando se sientan para comer en el primer siglo, como caminaban con sandalias, los pies se llenaban de polvo, y las mesas no eran tan altas como el día de hoy. Las mesas eran bajitas, casi, no sé, 1,5 pies del suelo, y a veces estaba en el suelo nomás. Entonces cuando uno se sentaba y los pies estaban con polvo, el polvo llegaba a la comida, pues. Entonces, para que coman cómodamente, y tampoco tenían esas mesas así, que para que coman cómodamente, venía uno de los esclavos, el esclavo del nivel más bajo venía, y les lavaba los pies a todos para que entren a la mesa y no hagan polvo y coman tranquilos. Eso era lo que pasaba. Entonces van a la cena. ¿Qué creen que sucede? Van a la cena, los discípulos, la última cena, y el Señor llama que prepara un lugar, todo eso, que hay una persona que va a esperar, y ahí se sientan los discípulos. Yo creo que todos se miraban. ¿Dónde está el esclavo? ¿Dónde está el que va a lavar los pies? ¿Es quién? Pedro estaría diciendo, de la transfiguración, ¿no? Juan de lo mismo, ¿no? Estaban queriendo sus conceptos altos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Toma como un recipiente de brillo, toma una toalla y Él empieza a lavar los pies. ¿Quién cree que salta? Pedro. Otra vez equivocado, ¿no? A mí no me vas a lavar, Señor. Y el Señor le dice, mira, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Ahora Pedro dice, no, lávame todo el cuerpo entonces. Seguía no equivocando, ¿no? Lo que está queriendo decir es, si no entiendes que ser servidor, que ser líder es servir a Dios y a tu prójimo, como el último esclavo, no eres realmente hijo de Dios. Eso está diciendo en otras palabras. No es que le quiera lavar al Señor a la fuerza sus pies. Lo que le está queriendo enseñar es que aquella persona que no entiende que ser líder es servir a los demás, colocarse al último de la fila y servir a los demás, realmente no ha entendido la fe y tal vez ni es creyente. Aquel que busca posiciones especiales de mención, tal vez nunca se ha rendido al Señor. Tal vez no es creyente, tal vez no es. Por eso hay que ponernos a entender, a meditar bien la palabra del Señor. Y aquí está este pasaje, no lo voy a leer, pero está en el capítulo 13 de Juan, 14 al 20, y qué increíble, ¿no? Que es el único que menciona esa partecita. No está tampoco en Marcos, que es la versión, creemos que es la versión de Pedro, del Evangelio. En otras palabras, si no entiende la práctica que el líder debe ser un siervo, y de todos, es realmente un creyente carnal. Cuando un hermano está esperando que los demás le atiendan y que le sirvan y que le atiendan, es un creyente carnal. Porque el verdadero creyente sirve a todos. No espera que le sirvan. Qué lindo, ¿no? Que sea así. Hermanos. Y luego dice, toma un niño y lo puso en medio de ellos. Esto ha sido tremendamente fuerte. Y tomándole en sus brazos les dijo, mire, es muy posible que este niño incluso haya sido el hijo de Pedro. Es muy posible porque estaba en su casa. Pues en Capernaum era la casa donde estaba siempre el maestro. Los niños no eran bien tratados en el primer siglo. No les atendían. Eran descuidados por los padres. Lo mismo que las mujeres. El texto dice, fíjese lo que dice. Primeramente, que lo toma en sus brazos al niño. Y está diciéndoles en otras palabras, miren, ustedes no consideran a los niños, están pensando en posiciones ustedes. ¿Dónde van a estar? Y a la última escala colocan a los niños. O sea, un niño para ustedes no vale nada, están colocando al último. Pero miren, este es el líder, dice el Señor. Miren, este es el líder. Pone a un niño y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí,
sino al que me envió. ¿Vas a servir? ¿Vas a servir a los niños? El líder no solamente sirve a todos, sino también sirve primero a aquellos a los que consideramos más vulnerables en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a todos. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo? No hacemos preferencia a los hijos del Señor, a todos tratamos con amor entrañable. ¿Qué está diciendo? No hacemos acepción de personas, dice Santiago. No hagáis acepción de personas. Está diciendo que si ellos tratan con consideración a los niños, es lo mismo que tratar con consideración al Señor Jesús. ¿Por qué dice esto? ¿Sabe por qué dice esto el Señor? Porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Por más que el niño se ha comportado mal, o el esposo te ha hecho enojar, la esposa te ha hecho enojar, y ese rato te enojas. O alguien te ha hecho enojar. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Por tanto, todos merecen consideración. Por tanto, el que trata bien a una persona, por más mal que le trate y le trata bien a esa persona, está tratando bien a algo que Dios ha creado, y por eso dice el Señor, si le tratas bien a un niño, me está tratando bien a mí también. Hermanos, la Escritura enseña que no hacemos acepción de personas a ninguna persona. No hacemos acepción de personas a nadie, ni por su raza, ni por nada. Nosotros estamos mandados por el Señor a amar entrañablemente a todas las personas. ¿Cuál dicen amén? Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Y en este caso le está poniendo el ejemplo de lo que es ser un líder. Es considerar lo mismo que haríamos con el Señor Jesucristo a los más débiles y vulnerables en nuestra congregación y extendiendo más allá en la sociedad. Los creyentes no hacemos acepción de personas, pues cada persona ha sido creada a la imagen de Dios. Miramos con compasión y misericordia a los que nos tratan mal incluso. Por eso el Señor dijo, amad a vuestros enemigos, porque ese que te parece que es tu enemigo, yo lo he creado a mi imagen y semejanza, refleja algo que soy yo, por eso tratadlo bien. ¿Qué le parece? Es la razón, no es por otra razón por la cual quiere que amemos aún a nuestros enemigos el Señor. Porque son imagen del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Así que la próxima vez que te enojes, no te enojes tanto, hermano. Considera que la persona con la que estás enojando es imagen de Dios. No te enojes con la creación del Señor, porque cuando te enojas con ellos, te estás enojando con el Señor también. Trátalos bien. ¿Amén? Algunos me están mirando chueco. Hermanos, no hacemos acepción de creyentes. Mira lo que dice Santiago 2, 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está diciendo, hermanito, no hagas diferencia entre los hermanos. A todos trata igualito. Con el mismo cariño, con el mismo amor entrañable. ¿Cuándo dice amén? Bueno, hay más para leer en Santiago, pero no voy a leer ahora. Y cuando tratamos mal a alguien, estamos tratando mal a Dios, y así lo ve el Señor Jesús, y eso no le gusta. El líder a todos trata por igual, con el mismo amor entrañable, incluyendo a su propia familia. A todos trata por igual. El líder no hace preferencias ni a su familia. Si algún ministerio quiere ser uno de mis hijos, tiene que ganárselo. No se lo puedo dar porque es mi hijo. Tiene que servir a Dios de propia convicción. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, lo mismo, no puede haber uno que imponga su autoridad por la fuerza, o sea, el mayor para mandar. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Por tanto, el mayor es el que sirve más a sus hermanos, incluyendo a los más débiles, como eran los niños de aquel tiempo. No sé si alguna vez le ha pasado, pero yo he crecido en medio de 9 hermanos, éramos 9, 12 éramos, yo cuando eran 9 nomás ya me he dado cuenta. Y cuando nos portamos mal, a veces el hermano mayor, porque mi papá decía, el hermano mayor cuando yo no estoy es el responsable, ¿no? Y entonces el hermano mayor a veces nos decía, no hagas esto.
Y mi papá decía, cuando te portes mal, tu hermano mayor te va a disciplinar. Y a veces mi hermano mayor nos disciplinaba a nosotros. Esa era más la cultura en mi casa. El mayor nos agarraba a todos, ¿no? Pero a veces cuando con mis hermanos medios cercanos, que de la misma edad teníamos 2 años arriba, 2 años abajo más o menos, discutíamos, ¿no? Ahí decía, yo soy el mayor o yo soy el mayor. Quería uno ser el mayor, ¿no? Y al último quedábamos en que mejor le diremos al papá, el papá que resuelva, ¿no? Y esa es la figura que está mostrando aquí. Nosotros entre hermanos tenemos que ir todos al papá. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios y el que quiere ser más grande tiene que aprender a servir a los demás y todos nos debemos al Señor. Hermanos, yo mismo como pastor, cada día me esfuerzo de seguir al Señor, igual que ustedes, no hay diferencia. Como dice el hermano MacArthur, la única diferencia entre usted y yo, dijo el pastor MacArthur, esta distancia, dice, 2 pies del púlpito, aquí nomás estoy hablando, es todo, no hay nada más. Somos iguales delante del Señor. Seguir al Señor Jesucristo. El maestro se sienta a enseñar y dice, el primero será el servidor de todos y que tenga consideración con los más vulnerables, lo hace también el que tenga consideración con los más vulnerables. El líder creyente será el que sirve más a sus hermanos y a los más vulnerables. El creyente será un servidor de Dios y de sus hermanos. El Señor Jesucristo llega a Capernaum, pregunta de qué discutían sus discípulos, ellos callan porque hablan quién sería el que tenía más poder entre ellos. El maestro les dice, el primero será el servidor de todos y el que tenga consideración con los más vulnerables lo hace con él. Una de las tendencias de las personas es buscar tener poder sobre los demás. En cambio, el líder creyente será el que sirve más a sus hermanos y a los más vulnerables. El creyente buscará las cosas según la voluntad de Dios y será un servidor de Dios y de sus hermanos. Qué lección, hermanos. Como creyentes nosotros estamos llamados a servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso este sermón se titula Servidor. Vaya pensando en esto. Que el Señor le ha llamado como creyente para servir. Y aquí no dice de qué edad uno es. Desde los niñitos hasta los más mayores hemos sido llamados para servir como hijos del Señor. Eso nos caracteriza que somos hijos del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque aprendemos, Señor, las Escrituras acerca del servicio, acerca de que el mayor entre tus hijos es el que más sirve, el que hace para los demás, por amor a ti y por amor a sus hermanos, que son los 2 mandamientos que has enseñado, y la regla de oro, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la congregación y bendigas esto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y como siempre, pues le pido que comparta acerca de lo que es ser un líder de servicio, de lo que el Señor nos ha llamado para servir. Y que esta semana podamos poner en práctica esta palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, démonos un abrazo de paz.